Crecido fuerte en los últimos años, se han metido en la política de distintos países de la región. Un poco lo que sostengo ahí es que lo que llamo el poder evangélico se asienta sobre dos pilares: el poder territorial de las iglesias que se despliegan en el territorio. Cuando falla el Estado en resolver los problemas sociales, estas iglesias vienen a representar un estado de bienestar que ya no existe, ¿no? Porque reconstruyen la comunidad, hacen trabajo social en los sectores populares, y después estas iglesias empiezan a recaudar dinero y muchas veces compran espacios en los medios para hacer publicidad o convocar a los fieles a sus iglesias. Por eso digo, uno es el poder territorial y otro pilar es la cuestión mediática, ¿no? Incluso en Brasil, que es el caso más fuerte, tienen sus propios medios, ¿no? Como TV Record, que es el segundo líder de audiencia en Brasil hoy. Entonces, bueno, trato de ver cómo se dieron las alianzas entre los pastores evangélicos y los políticos en cada uno de estos países, ¿no? Estos grupos que antes decían que la política era algo terrenal, algo mundano, hoy dicen que tienen que poner a sus propios ministros, sus propios presidentes para definir las políticas públicas. Bien, y está inmiscuida o detrás de todo esto una cuestión de fondo religiosa, o es solamente, digo, lo que has visto, una cuestión de poder y una cuestión de poder económico? Bueno, es un poco, digamos, cómo estos grupos hacen política a través de los recursos religiosos que acumulan, a través de sus creencias, pero ya, digamos, justamente no hay una separación en términos de decir, bueno, antes decían al César lo que es del César, al Dios lo que es de Dios, hoy es todo junto, ¿no? Es decir, bueno, hoy vamos a influenciar la política para que nuestras creencias religiosas se reflejen en políticas de Estado. Eso se ve en Paraguay, se ve en Colombia, se ve en Brasil. Lo que pasa es que, bueno, un poco lo que queda amenazado en ese sentido es el Estado laico, ¿no? Es la posibilidad de que el Estado represente una diversidad de creencias, incluso los que no tienen una creencia religiosa. Estos grupos, la particularidad me parece, sobre todo lo que llamamos los pentecostales y neopentecostales, que es lo que más analizo en el libro, que son estos grupos que creen en la curación divina, en los demonios, y que predican lo que se llama la teología de la prosperidad, ¿no? Los neopentecostales que dicen, bueno, vos tenés que donar una parte de tus ingresos a la iglesia y eso va a redundar en tu vida, en un bienestar emocional, emprendedor, un éxito económico, que es una doctrina que está teniendo mucho éxito en América Latina, donde justamente hay mucha frustración, ¿no? Por contexto de pobreza, de violencia, y estos pastores logran crear como una esperanza, ¿no? En esta población que está muy frustrada y sufre muchas violencias, ¿no? Ariel, ¿cuál te parece que es el mejor ejemplo para ilustrar lo que estás describiendo, digo, dentro de Latinoamérica? Bueno, rápidamente, digamos, aparte yo muchos años investigué el tema de Brasil, se me ocurre ese, ¿no? Porque, digamos, en Brasil uno tiene una bancada de diputados que tiene 200 diputados del Frente Parlamentario Evangélico, 8 senadores, son 2 partidos políticos evangélicos. Tenés TV Record, como decíamos, que es el segundo medio líder de audiencia. Y bueno, Bolsonaro nombró en cada una de las áreas estratégicas del Estado educación, justicia, derechos humanos y familia, y otros lugares también que se me olvidan, pero digo, varios puestos estratégicos del Estado, incluso las relaciones exteriores, en lo que tiene que ver sobre todo la relación de Brasil con África, por ejemplo. Todo eso está dominado por pastores evangélicos, ¿no? Entonces, es claramente, como lo llamo en el libro, el modelo más exitoso, además de Estados Unidos, pero bueno, ahora la derrota de Trump en Estados Unidos un poco claramente hace retroceder, ¿no? A estos grupos que estaban muy asociados al millonario republicano, pero ahora cambió el escenario. Pero sí, en Brasil se mantiene esta fuerte penetración en el mundo de la política de los grupos pentecostales y neopentecostales. ¿Y se puede decir que hay un fin último económico o no? ¿Qué has podido ver? Sí,
Sí, yo creo que sí, porque digamos, por ejemplo, en el caso de Brasil, han recibido por parte, por ejemplo, TV Record de la Iglesia Universal, ¿no? Ujú, De Edir claro. Macedo, la Iglesia Universal del Reino de Dios, que acá existe, en la Argentina Sí, sí, sí. también, Bueno, acá en San tiene Rafael muchas, también existe. claro, tiene muchas iglesias acá, existe en Uruguay, existe incluso en África, en muchos países. Y Bolsonaro le ha dado dinero por el Estado financiado a TV Record. Y también, por ejemplo, lo que hizo en Brasil Bolsonaro es elevar la recaudación mínima, el piso, para tener que declarar bienes por parte de las iglesias anualmente. Entonces ahora están como más, tienen como más libertad para no tener que dar una transparencia al Estado respecto de su recaudación, impuestos, etcétera. Claro. Y toda una serie de beneficios que les dio. Entonces, claramente hay una cuestión económica, porque incluso lo que me llamó la atención en el libro es que estos grupos pueden aliarse con gobiernos de derecha o de izquierda también, como el caso de López Obrador en Ujú. México, o tampoco uno podría olvidar que estuvieron aliados con Lula y Dilma Rousseff en Brasil en su momento, que era un gobierno más de signo Ujú. progresista, pero digo, acá uno de los factores claves es el móvil económico, entonces, porque digamos hay un pragmatismo, una plasticidad para adaptarse a distintos gobiernos, ¿no? ¿Y pudiste acceder en la investigación o fue más de otro corte? Digamos, a los patrimonios que suelen tener estos grupos o no? Mira, no es una cuestión en la que me haya centrado Ajá, claro, está especialmente, bien, pero está por bien. ejemplo, vuelvo al tema de Brasil, Edir Macedo, ¿no? Porque claro, esto de la teología de la prosperidad Claro. es al revés que antes, ¿no? Porque ahora nadie de estos pastores no se avergüenzan de acumular dinero, sino que eso es la demostración de que Dios está bendiciéndolos. Ujú. Edir Macedo es el único en Brasil, la única persona que tiene un ejército, un banco, un medio de comunicación y una iglesia, o muchas iglesias. No hay ninguna otra persona en Brasil que tenga todas esas cosas juntas. Un ejército, me Entonces, decís. ¿cómo? Un Sí. ejército. Claro, es como un grupo, digamos, armado, paralelo al Estado, que defiende a la Iglesia Universal. Ujú. Entonces, eh, así que, digamos, claro, es el único caso. Entonces, claramente hay una cuestión económica, hay una cuestión de acumulación. Y muchos de estos pastores que viven en Estados Unidos, han hecho un crecimiento económico fabuloso, ¿no? ¿Por qué, Ariel, por qué crees que prosperan? Digamos, ¿qué condiciones crees que pasan por alto como o qué deberíamos cuestionarnos en este caso para que este tipo de grupos, digamos, no sean, digamos, no llegue de alguna manera al poder? Sí, supongo que tienen derecho a hacer política como cualquier otro. Uno tiene también derecho, digamos, a investigar y a decir, bueno, me Claro. parece que actúan de esta manera. Eh, Me parece que justamente lo que pasa en América Latina especialmente, también en Estados Unidos con mucho del público hispano que se siente mal, muchas veces en Estados Unidos porque son como ciudadanos de segunda clase, pero en definitiva un poco es la situación de gente que siente que perdió lazos de comunidad, ya sea por la pobreza, por la violencia. Muchos de estos grupos se organizan en torno a problemáticas del territorio, el alcoholismo, la drogadicción, la violencia doméstica, y logran muchas veces rescatar a los jóvenes. En el caso de Centroamérica, de las pandillas, ¿no? De las maras, de la violencia, Claro. y darles una vida mejor. Entonces lo que está fallando es la capacidad del Estado de resolver problemas sociales muy grandes que tenemos y todos conocemos que existen en América Latina, y estos grupos a veces logran resolver algunos de estos problemas o darles un sentido de pertenencia a la gente, y también crear una expectativa de que Dios los va a liberar, los va digamos, a bendecir. Ujú. Y eso es algo que el Estado no está logrando hacer porque no tiene recursos, o porque los usa mal, o porque hay corrupción. Una historia que todos conocemos, pero digo, es ahí en donde falla el Estado en su capacidad y también por ahí las ONG privadas, para resolver estos problemas sociales, que las iglesias encuentran un terreno fértil para seguir Claro. creciendo. Ariel, bueno, pasaba lo mismo, por lo menos el ejemplo fue Colombia con los cárteles. Digamos, allí donde había un Estado ausente aparecía el cartel con Pablo Escobar, Pablo Escobar me Sí. parece el caso más concreto,
dando una asistencia que el Estado no estaba, y a partir de ahí surge el fortalecimiento. ¿Es tan así, digamos, tan como lo vimos en alguna serie de Pablo Escobar? Bueno, ellos no tienen la misma estructura que un cartel Claro. del narcotráfico, ¿no? Ahí, digamos, hay una diferencia porque quizás es un trabajo territorial de otras características. Ajá. Incluso por eso digo, en parte del crecimiento de este fenómeno viene porque algunas de estas cuestiones que ellos atienden son cuestiones válidas, necesarias, que la gente necesita. Lo que pasa es que, bueno, a su vez viene acompañado del crecimiento de estas iglesias, Claro, que después claro. se traduce en la política, pero seguramente va a haber muchos testimonios de gente que siente que su vida ha cambiado para mejor a Claro. partir de ingresar en estas iglesias. Lo que yo analizo más bien en el libro es cómo los líderes, muchos de los líderes de estas iglesias, establecen alianzas políticas donde Claro. esta, digamos, representación que tienen sobre los fieles, que no es automática tampoco, no es que todos los fieles van a votar lo que dice el pastor, Claro. pero sí, digamos, que ejercen una representación como líderes de comunidad, después hacen alianzas políticas. Y ese es un fenómeno, bueno, justamente que está teniendo consecuencias importantes en la política Y otra, de todo el continente. te hago una pregunta. ¿Crees que con el tema de la pandemia esto ha aumentado un poco el poder de penetración que tienen en la toma de decisión electoral de las iglesias en la cuestión política? ¿Te parece que es posible esto? En Argentina todavía, digamos, a diferencia de Brasil, de otros países, incluso de Colombia o de Centroamérica, en Argentina todavía no hemos visto, ¿no?, una capacidad de incidencia tan fuerte. De hecho, en 2019 hubo la candidatura de Gómez Centurión y Cynthia Houghton, ¿no?, que ellos decían como representar el pañuelo celeste y la bendición de las iglesias evangélicas, pero su resultado fue magro, ¿no? En la segunda vuelta, perdón, en la primera vuelta especialmente, en las PASO le fue un poco mejor, pero, digamos, no lograron para nada romper esa polarización que existía entre Macri y Claro. el peronismo. Entonces, todavía falta la consolidación de un armado político evangélico en la Argentina, si es que se va a producir. Lo que sí es que han crecido territorialmente, y seguramente la pandemia, con la crisis económica que ha traído, que es tremenda, muy preocupante, va a seguramente permitir que se expanda un poco la capacidad de estas iglesias, porque justamente lo que decíamos era que crecen donde falta ese sentido de comunidad, donde hay problemas de violencia, de narcotráfico, de todo tipo de violencias que son muy comunes en Argentina, en América Latina, ¿no? En estos momentos hay varios estudios que muestran que las iglesias y los fieles crecen en momentos de crisis económica. Eso está demostrado tanto en Uruguay como en Brasil y otros